Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar un tema interesantísimo, un tema muy profundo, con una compañera y una amiga, Eugenia Fumero. Ella es experta en bioneuroemoción y vamos a hablar acerca de esto, de lealtades familiares. ¿Cómo, cómo saber eh, que estás en una lealtad familiar o lealtades invisibles? Entonces vamos a esperar que las personas se conecten. Eugenia, ya te conectaste. Te voy a enviar la solicitud. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando. A ver, que ocurra la magia. Que ocurra la magia. Hola, Hola, Eugenia. Buenas tardes, bienvenida, Eugenia. ¿Cómo estás? hola, muchas gracias, Erika, muy bien, ¿me escuchas bien? Perfecto, ¿y tú a mí? Ok, sí, súper bien, excelente. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar algo súper interesante, ¿verdad? ¿Cómo saber que hoy en mi presente, a través de mis resultados de vida o a través, ¿verdad?, de mi día a día, de mis experiencias y vivencias de hoy, este, mantengo lealtades familiares o también se llaman, ¿verdad, Eugenia? Lealtades invisibles, las Ujú. cuales, desde constelación familiar, no sé desde la bioneuroemoción, pero creo que estamos hablando de temas iguales. Desde las constelaciones familiares, bioneuroemoción, estas lealtades familiares vienen por amor ciego al árbol, ¿ok? Porque por pertenecer a nuestro sistema familiar. Entonces, ¿cómo pertenecemos? Siguiendo esas lealtades invisibles, Ujú. y son invisibles porque no son conscientes, están a nivel inconsciente. Entonces, bienvenida, Eugenia. Vamos a Muchas comenzar gracias. hablando sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por la invitación. De verdad que para mí es un gusto compartir contigo y con tantas personas esta información que a mí me ha funcionado muchísimo en lo personal y yo sé que a Erika también. Y que la idea es eso, compartirla para que las personas que nos van a escuchar hoy en este en vivo y posteriormente en la grabación puedan descubrir qué lealtades familiares están impidiendo que hoy puedan vivir su vida en el presente. Porque definitivamente eso es, las lealtades familiares, memorias familiares, herencia familiar, resonancia familiar, o sea, como decía Erika al inicio, lo llamamos de diferentes formas, es muy determinante en la vida presente. Entonces, cuando logramos ver esta información que nos heredan nuestros ancestros, podemos sacar mucho provecho de esta información. Correcto, correcto, Eugenia. Y a ver, ¿cómo podemos identificar eso? ¿Cómo podemos identificar que estoy, bajo una lealtad familiar, que estoy siguiendo el mandato de mi familia? Ok, bueno, primero, bueno, para comentarle un poquito a las personas que tal vez es primer vez que escuchan este tema, ¿verdad? ¿Qué es una lealtad familiar? Porque nosotros, los seres humanos, vamos comportándonos en la vida muchas veces por este sistema familiar, otras veces por creencias o pensamientos, patrones mentales. Pero cuando nosotros identificamos o para poder identificar una lealtad familiar, a veces es necesario irnos un momentito, como les digo yo a mis clientes, es irnos un momentito al pasado, Ujú. no para juzgarlo, no para criticarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino para entender qué vivieron nuestros ancestros y cómo hoy yo lo estoy repitiendo, o cómo hoy yo estoy siendo leal a uno o varios ancestros, o incluso a mi clan en general. Entonces, una de las formas más fáciles de identificar estas creencias es cuando escuchamos ciertas frases que repiten desde la bisabuela, la abuela, la mamá, y nosotros las seguimos repitiendo o comportamientos. A veces no es tan fácil reconocerlos porque obviamente son inconscientes.
Entonces, las herramientas, por ejemplo, en el caso de la bioneuroemoción, lo que nos permite es eso, precisamente, ir a buscar esa historia familiar que nosotros desde la bioneuroemoción decimos, bueno, la historia familiar es un patrimonio familiar que no podemos obviar. O sea, no podemos decir, yo me olvido de mi familia o no sé, a veces ni siquiera tenemos la curiosidad de indagar cómo vivieron nuestros ancestros, qué situaciones vivieron ellos. Cuando yo inicié en estos procesos, ya me dio esa curiosidad de empezar a preguntarle a mi papá, por ejemplo, papi, ¿cómo era mi bisabuelo? ¿Dónde vivían? ¿Por qué se vinieron para Costa Rica? Porque ellos eran de las Islas Canarias. ¿Qué fue lo que...? Y ahorita te voy a... Con ese ejemplo, ahorita lo vamos a analizar. Porque precisamente yo empecé a curiosear en mi familia y a querer saber esta historia familiar que para mí hoy en día es un gran patrimonio, porque me ha permitido ver, comprender y hacer consciente información que hoy en día yo desconocía de mi comportamiento, incluso el de mis hermanos, incluso a nivel familiar. Correcto, correcto. Por ejemplo, yo también estoy haciendo eso, Eugenia, estoy haciendo ahorita mi autobiografía y estoy reinterpretando el pasado. ¿Ok? Ajá. Estoy revisando desde los bisabuelos y me he dado hola, mira, bienvenida. Hoy en día digo, wow, hoy sé por qué soy como soy, ¿verdad? Sí. Porque tengo ciertas limitantes en ciertas áreas de mi vida. ¿Ok? Y entonces vemos que entonces el bisabuelo a lo mejor era alcohólico y entonces el abuelo también. Entonces viene un tío o un padre también. Entonces va pasando de generación en generación. Y la idea es reinterpretar este pasado sin juicio, ¿verdad? Sin Exactamente. juzgarlo, solo fue como fue y hoy en día somos lo que somos gracias a eso. Así es, y es muy interesante nosotros, por ejemplo, en un acompañamiento en bioneuroemoción, nos permite llevar al cliente o acompañarlo precisamente a ir a esa historia, a entender qué pasó en ese momento, pero más que qué pasó en ese momento, cómo lo vivieron, qué sensaciones, qué sentimientos tuvieron nuestras ancestras, nuestros ancestros, porque ese sentimiento o esa emoción que ellos vivieron es lo que graba la información y a nivel de herencia familiar nos lo transmiten hasta 4 generaciones en lo que es la epigenética. Correcto. Entonces, es importante entender. A veces a mí me ha sucedido que hay clientes que me dicen, yo no sé nada, no sé nada. Entonces yo les digo, bueno, pero ¿qué supone usted? Porque el inconsciente de uno sí lo sabe. Exacto. Tal vez yo conscientemente no, pero entonces yo le digo, bueno, ¿qué supone usted? ¿Cómo cree usted que eso sucedió? O si estuviéramos en ese momento, ¿cómo estuviera esa persona viviendo esa situación? Y todo esto es para precisamente lograr entender un poquito qué vivieron ellos, de qué forma, cómo lo pudieron haber interpretado en ese momento y nos lo transmitieron a nosotros a través de esta información en el genoma humano y de ahí viene el comportamiento de uno. No todos los hijos tienen las mismas lealtades. De hecho, bueno, en un árbol, cuando analizamos un árbol genealógico, vemos que unos fueron leales inconscientemente a papá, otros a mamá, otros a la abuela, otros a un hermano, o cuando sustituimos, ¿verdad? Cuando estamos en un desorden del sistema, como les digo yo, vamos a ordenar un poquito el árbol, porque a veces el árbol está muy desordenado, ocupamos un puesto que no nos corresponde, y entonces eso hace que repitamos una lealtad, porque tal vez mi abuela también ocupó ese puesto cuando ella era joven. Entonces, es muy interesante empezar a poder ir a ese pasado. Como decías ahora, es hacerlo consciente. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo que te dije al inicio de mi familia. En mi familia es muy común la migración. Tengo 3 hermanos que viven fuera del país. Correcto. Mis sobrinos viven fuera del país, incluso ya los que están allá ya se han hecho grandes y se van para otros estados. Es como muy común esa migración, ¿verdad? En mi familia lo hemos visto siempre normal.
Pero a mí hay personas que antes me decían que, pero qué raro, ¿por qué esos hermanos se van tan largo? ¿Por qué se han ido a otros países? ¿Por qué viven fuera, lejos, verdad? Cuando yo le preguntaba a mi papá qué fue lo que pasó yo sabía que mi bisabuelo no era de aquí de Costa Rica, había venido a vivir aquí, pero hasta ahí sabía. Ajá. Entonces un día le preguntaba, y entonces cuando él me empieza a contar la historia de para qué ellos se vienen a Costa Rica, quiénes se vienen, que él se viene con su papá, su mamá, y aquí se quedan, yo entendí por qué en mi familia es tan fácil migrar del núcleo familiar o del país donde uno vive. Hay personas que nunca piensan en salir del país. Entonces tengo 3 hermanos que han sido leales a, a esta lealtad de migrar de su país para un bienestar económico, para una mejor vida, porque para eso es al final lo que ellos se vinieron para acá. Correcto. Entonces, hay familias que tal vez eso no lo comprenden, pero para nosotros es algo muy común. Y empezando, bueno, obviamente averiguando más, tengo tíos que se han ido o primos que se han ido a vivir a otros países. Es como muy común la migración. Bueno, pero ve qué interesante. Fíjate que, por En ejemplo, mí, ajá, bueno, en mi caso, yo no sabía por qué yo había llegado a Costa Rica. Ahora ya ajá, entrando en constelaciones familiares, me doy cuenta por qué. Mi papá llegó a Venezuela, mi papá es italiano, llegó a Venezuela buscando más oportunidades, mis abuelos en uh-huh, principio. Luego uh-huh. llega mi abuela con mi papá, mis tías y bueno, yo me fui de Venezuela y ahora estoy aquí en Costa Rica. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, Es eso es una lealtad. inconsciente porque tal vez en el momento que tomaste la decisión Yo no no lo sabías pensé. para qué o qué te No, no, no. impulsaba. No, de hecho, yo nunca pensé en irme de Venezuela. Fue una Ajá, decisión que ocurrió de un día para otro, por una situación esa, específica que sucedió. Entonces, fíjate, yo nunca pensé irme de Venezuela. Sin embargo, cuando llego aquí a Costa Rica y empiezo con estos temas de trabajo personal, crecimiento personal, obviamente hoy en día que ya estudio constelaciones familiares, programación y todo esto, me doy cuenta uh-huh. que estoy siguiendo una lealtad porque inconscientemente quiero pertenecer a mi sistema familiar. Sí, exactamente. Y Erika, es muy importante, no todo, bueno, en la bioneuroemoción nosotros no juzgamos nada ni bueno ni malo, simple y sencillamente es información. Es Es información. información, exactamente, es información que si cambiamos la interpretación errónea que le dimos tal vez desde la infancia, Uh -huh. porque te voy a comentar que antes de conocer todo eso, entrar en estos procesos, yo decía, qué raro, ¿cómo hacen mis hermanos para irse? O sea, vivir en otro país, yo eso no lo entendía, porque yo curiosamente la lealtad que tomé fue otra y fue del clan materno, no del paterno. La lealtad mía fue quedarme cerca de mis papás o cerca de mi mamá especialmente. Ajá. Entonces, a mí, aunque tal vez en algún momento lo hubiera pensado, irme a otro país, había algo que me decía, no, no, usted no se puede ir, porque yo, desde este desorden familiar que hablamos al inicio, tomé el papel, aún más por encima de toda la familia, papá, mamá y 7 hermanos, ¿verdad? O sea, yo era la que estaba por encima. Entonces yo era la que sentía que tenía que cuidar esa familia, que tenía que velar por esos hermanos, por esa mamá, y esto, Erika, de alguna forma, a nivel muy espiritual, es la forma que deshonramos a papá y a mamá, Sí, porque claro. yo, creyéndome más grande que ellos y que ellos no podían, los estaba deshonrando. Claro, No claro. podía ver la grandeza en ellos. Y ahí Cuando yo estaba el inicio todos estos desorden. procesos, Uh -huh. claro, Uh -huh. entonces cuando yo empiezo a ver estas lealtades, a poder descubrirlas a través de acompañamientos en bioneuroemoción, incluso he hecho constelación familiar para mí, me permito ponerme en la posición que me corresponde, que soy la segunda hija y estoy delante de mis papás y ellos son los grandes y están detrás de mí. Porque curiosamente también siempre estaba en medio de papá y mamá. Y esto Correcto. a nivel síntoma de la vida, porque nosotros, ahí, ahora que me preguntabas al inicio, ¿cómo descubrimos una creencia? Bueno, empezando a observar el presente.
Correcto. ¿Cómo es mi presente hoy en día? ¿Cómo era mi presente antes? Cuando yo empecé a descubrir estas cosas, yo decía, claro, ahora entiendo por qué yo de alguna forma traigo en lo que es las relaciones de pareja personas comprometidas o que no se comprometen. Porque en ese momento yo estaba en medio de papá y mamá, entonces eran 3 personas. El inconsciente no distingue si es papá, si es mamá, si es pareja, si es un hermano, no. El inconsciente es y punto. Y él dice, esto es, siempre has estado en medio de papá y mamá, en medio de 2. Entonces eso hace que uno atraiga situaciones que de alguna forma nos generan conflicto, nos generan sufrimiento, frustración. Entonces esto me permitió ver que yo estaba en medio de papá y mamá, ocupando un puesto que no me correspondía, queriendo que cambiaran, que fueran así, que fueran así, y toda esta historia, ¿verdad? Que uno cree que ellos ya no pueden, y a pesar de que mis papás todavía tienen 70 años apenas, imagínate. Incluso con mis hermanos, ¿verdad? Yo los veía como chiquititos y como al mayor, yo me ponía por encima del mayor. Vea la lealtad tan fuerte que yo tenía en mi clan de sostener una familia, que inconscientemente cuando a mí me preguntaban, ¿usted es la mayor? Y yo decía, no, yo no soy la mayor, pero es como si lo fuera, porque el mayor, no, ese no está presente. Y yo incluso la exclusión de la parte masculina, ¿verdad? Correcto. Desde constelaciones es primero el orden y después el amor. Exactamente. Para que todo fluya y para que las personas que nos están escuchando puedan tener resultados más satisfactorios en su vida, tiene que haber orden. De lo contrario, van a haber áreas de su vida en las que van a sentir como una pared, que no pueden dar un paso más adelante, que hay una limitación. O sea, por más que se siente así, no sé, Eugenia, tú cómo lo has sentido, pero yo lo he sentido como que hago esto, lo estoy haciendo bien, soy disciplinada, hago todo lo que tengo que hacer, me capacito, Sin embargo, hay algo que me limita y no lo encuentro. No sé, o sea, como que ya he hecho de todo y ya no hallo qué carta más lanzar sobre la mesa. Y entonces es ahí donde hay que revisar estos temas familiares. Es ahí donde hay que revisar estas lealtades que, como ya lo dijimos, por amor ciego, por pertenecer a mi clan, las sigo. Y es a nivel inconsciente. A ver, Eugenia, algo que a mí me encanta preguntar acerca, bueno, en constelaciones familiares se trabaja el tema de la oveja negra. Yo soy una oveja negra, ¿ok? En bioneuroemoción, ¿cómo se trabaja? No sé si es igual. Sí, es exactamente igual, Erika. La oveja negra, las que somos ovejas negras en nuestro clan, somos las personas que venimos en nuestra familia a rescatar y a cortar esta información, a trascenderla con otra interpretación, porque te voy a decir, hace unos días descubrí algo y yo decía, ¿de qué forma yo fui oveja negra en mi familia antes de ser consciente de todo esto? Entonces yo decía, claro, yo siempre, ve que ahora en lo que te comenté al inicio, te comenté 3 lealtades familiares que yo he descubierto en mí. Por ejemplo, la de la migración, por ejemplo, la de ser la cabeza de familia y la de excluir al hombre. El matriarcado es muy fuerte en mi familia. Entonces, cuando yo empiezo a ver este matriarcado, observo, mira, sí, claro, mi abuelita crió a sus hijos sola, tengo estas primas y empiezas a analizar el árbol. Estas primas han criado a los hijos solas, el hombre está siempre relegado, está por allá, y los hombres que hay son hombres con una energía más femenina, más sumisa. Y cuando empiezo a hacer este análisis, yo digo, ¿de qué forma? Yo decía, bueno, yo he sido oveja negra porque yo más bien siempre incluía a mi papá. Mis papás son divorciados, entonces me acuerdo que siempre como que mi conflicto fue que papi esté presente, que recordemos a papi, que le celebremos a papi los cumpleaños, y era como la majadera de tener a papi presente en el hogar, a pesar de que ya ellos se habían divorciado. Entonces imagínate la incomodidad que generaba en mis hermanos, porque no todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Ahora aprendí a respetarlos, pero en ese momento no. Entonces yo decía, bueno, yo he sido una oveja negra en querer meter a la fuerza al hombre en mi clan, respetar que es mi papá,
que lo que diga la sociedad, y siempre lo defendía capa y espada. Pero ve qué interesante. Entonces yo decía, bueno, yo como ovejita negra metí esta energía aquí, la sostuve. Pero la lealtad es tan fuerte a veces, Erika, es tan grande, que yo un día dije, mira qué interesante, pero yo de alguna forma excluí, yo tengo un hijo adolescente, excluí al papá de mi hijo, porque atraigo una persona de la que yo digo, usted no necesito de usted, yo puedo sola, cargo con mi hijo, inconscientemente alejo a esta persona. Claro que desde el ego y desde la realidad inconsciente que vemos, yo podría decir, no, es que fue un irresponsable, que no quiso hacer vida conmigo, que nos abandonó, y meter toda esta historia que caemos a veces de victimismo, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre decía, no, es que yo no necesito, gracias a Dios tengo mi trabajo, yo puedo ver a mi hijo. Mira, hace unos días que hice conciencia de eso, yo dije, Dios mío, yo sí fui oveja negra, incluí a mi papá, pero seguí siendo leal de una forma, Claro, porque excluyo al papá de mi hijo. claro. Entonces, obviamente, digamos, ya ahí, desde la bioneuroemoción, ¿qué hacemos? Irnos a esos estados de pasado, a entender cómo vivió mi abuelita, para qué mi abuelita decidió hacerse cargo de su familia, para qué excluyó al esposo de ella, para qué excluyó al papá de sus hijos, excluyó al papá de ella también, en mi mamá también excluye a su papá. ¿Cómo se sentían? Yo indago mucho, digo, ¿cómo se sentiría mi abuelita en Correcto, esos años, verse sola con hijos? Porque esa es la información que correcto. está tan latente en nosotras, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo decía, fui oveja negra por un lado, y rescaté, pero por otro lado todavía seguía la lealtad. Simple y sencillamente, ¿qué hice? Empezar conscientemente a incluir la energía del papá de mi hijo. Y esto no significa, yo siempre le digo a mis clientes, no significa que yo te quiera buscar a nadie, ni andar detrás de nadie, ni las cosas que vemos en el plano físico, porque la energía es tan poderosa. Mira, yo he visto los resultados donde yo logro hacer esta Correcto. inclusión, y en mis meditaciones me pongo a mi hijo de frente, me pongo yo del lado izquierdo, papá del lado derecho, y los dos le damos la fuerza para la vida. Eso basta, Correcto. pero hay que ser consciente de la información. Entonces, el ser oveja negra es una bendición en una familia, porque yo les digo a mis clientes, cuando usted se siente así, no se sienta mal por ser diferente, porque al contrario, su clan sabía que usted era la persona, el alma más fuerte para sanar esta información. Correcto. Y Hace así unos días sanan tuve el una árbol. cliente en una historia de abuso, por ejemplo, en una historia de abuso sexual a nivel transgeneracional muy fuerte. Ella decía que no era justo que ella viviera eso. Entonces yo le decía al contrario, ¿sabe por qué usted lo vivió? ¿Para qué lo vivió? Como le digo ya, ¿para qué lo vivió? Para que hoy usted esté aquí sentada conmigo haciendo un acompañamiento donde usted se va a dar cuenta que ni su mamá, ni su abuelita, ni sus tías, ni ninguna tuvo el valor, el amor, las herramientas que usted hoy tiene para trascender esa información y no heredarlas más a sus generaciones, a sus sobrinas, a sus hijas, ¿verdad? Entonces yo decía, qué interesante es darnos cuenta de esto y entender que no es que a mí me pasó lo peor que me pudo haber pasado en la infancia, no, al contrario, es que si me pasó a mí y estamos aquí, y las personas que estén viendo el video o lo vayan a ver posteriormente, si estamos aquí no es casualidad, es que tenemos No, la capacidad de reparar esa correcto. información. Es simple y sencillamente hacer un cambio de conciencia con toda esta información que nos da la vida día a día. Ahora, Eugenia, por ejemplo, ahorita que dijiste de esos ejercicios, yo hago un ejercicio y que me ha funcionado muchísimo porque me he dado cuenta que muchos de mis lealtades y mandatos vienen de mis abuelas. Entonces, yo hago un ejercicio muy bonito donde las visualizo y hablo como con ellas, ¿ok? Como entendiendo y poniéndome en sus zapatos, como empatizando con esos momentos o esa vida, o eso que ellas sufrieron, esos dolores, con esa emoción de ese momento, ¿ok? Si no estaban bien con mi abuelo, si no estaban bien con mis abuelos, cómo se pudieron haber sentido ellas, este, eh, empatizar con esa emoción. Y lo he hecho
y lo he practicado, las visualizo, les digo que comprendo por todo el dolor que pasaron, empatizo con esas emociones que pudieron, de hecho, mi inconsciente lo sabe y yo las siento. De hecho, muchas de esas cosas que yo he querido sanar, las he sanado con este ejercicio, entendiendo el dolor de ellas porque yo soy el resultado de eso. Y muchas de esas emociones las tengo yo hoy en día, las cargo. Y una manera de poder sanar y liberarnos es de esta manera, empatizando con ese dolor, entendiendo eso por todo lo que ellas pasaron y que gracias a ese precio tan alto que ellas pagaron, nosotros obviamente hoy estamos mucho mejor, ¿sí? Y una manera para las personas que entiendan cómo pueden liberarse como de esas lealtades, de esos mandatos, bueno, desde constelaciones, y creo que es muy parecido, viendo estos hechos y este pasado sin juicio, Sí. sin críticas y agradeciéndolo, apreciándolo, porque y aceptándolo. Pueden ser hechos muy lamentables, dolorosos, sin embargo, como sucedió, fue perfecto y como dices tú, nada es casualidad y hoy en día estamos acá. No es casualidad que hayan personas aquí conectadas con nosotros, que tengamos la misma resonancia. De hecho, quiero saludarlas, las que se vayan incorporando. No sé si pueden poner un dedito arriba, si quieren hacer preguntas, ¿verdad, Eugenia? Sí, claro, aprovechen Comentarios. y, ajá, aprovechar más bien y si pueden hacernos preguntas, pues para eso estamos aquí también, ¿verdad? Para que si tienen alguna duda o quieren escribir algún comentario, bienvenido. Correcto. Entonces, estos mandatos, Eugenia, ¿cómo podemos traspasarlos? ¿Estos qué? Perdón, no te escuché. Estos mandatos o estas Ok, lealtades, ¿cómo podemos es, transformarlos para el bien de nuestro presente? ok. Lo más importante, bueno, como esto es inconsciente, ¿verdad? Muchas veces solo no podemos, definitivamente necesitamos el acompañamiento especializado, buscar una persona con las que nos sintamos en esa confianza, porque tocamos estados emocionales muy fuertes, una persona que nos inspire. Yo siempre les digo, o sea, esto es de inspiración. Si yo resueno con Erika y hay algo en Erika que me llama la atención y sí, sí, Correcto. vaya, o sea, no lo piensen, ¿verdad? O sea, buscar un acompañamiento. Hoy en día hay muchísimas herramientas, porque definitivamente la única forma de poder trascender estas lealtades familiares es hacerlas conscientes. Y para hacerlas conscientes, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el ego ¿de qué nos funciona? El ego es el que nos mantiene con vida, es la supervivencia. Entonces, el ego de alguna forma no va a permitir que vayamos ahí a esos estados emocionales porque sabe que vamos a, en el momento sí, a veces son muy fuertes, muy dolorosos, pero los vamos a sanar y ya no vamos a necesitar de ese victimismo. Entonces, muchas veces cuando queremos hacer las cosas solos, hay resistencia del ego, ¿verdad? Incluso a veces en los acompañamientos tenemos esa resistencia, no querer abrirnos porque tal vez no es el momento. Porque Claro, también la información en el inconsciente está, pero muchas veces no es el momento para resolverla y el inconsciente no te da la información. correcto. ¿Qué hace? Por ejemplo, en un acompañamiento de bioneuroemoción, ¿qué hacemos nosotros? Empezar con un conflicto del presente o un síntoma. Por ejemplo, hace unos días escuchaba a una muchacha que tiene problemas de insomnio. Ve, por ejemplo, esta herencia familiar. Es Ella un tiene síntoma. problemas de insomnio. Ajá, es un síntoma. Entonces, el insomnio está relacionado, obviamente, con estar alerta y no dormir. O sea, no se duerma porque hay peligro. Entonces, se hace un estudio en la historia familiar de ella y se dan cuenta que cuando, como 3 generaciones antes que ella, había unos papás que estaban vacacionando, se quedaron dormidos, tenían un niño pequeñito, 2, 3 años, este niño sale, va a la alberca, a la piscina y se ahoga. Entonces, imagina, los papás estaban durmiendo. Cuando esos papás se despiertan y ven que ese niño no está, Claro. imagínate el dolor. Pero entonces ahí es donde ese dolor que ellos sintieron,
esa culpa incluso, cómo nos dormimos y no nos dimos cuenta y descuidamos al niño, todo esto que probablemente nos vamos a decir en una situación de tan fuerte, claro. Eso se graba en el inconsciente de que el dormirse es peligroso, peligrosísimo. Para esa familia, no se dormirse no se puede. Entonces vienen y son las familias que dicen, no, es que en mi familia, desde mi bisabuela, todas padecemos de insomnio, todos padecen de insomnio, o la diabetes, todos padecen de diabetes, o todos. Entonces, ¿qué es importante cuando uno tiene un síntoma o un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Una situación que no estamos pudiendo ver la percepción real de esta situación. Vemos una percepción errónea y eso es lo que nos genera conflicto. Entonces, ¿cómo poder trascender esto? Es poder ir a buscar esas historias familiares, empezar a hacer conciencia, ir uniendo, como les digo yo, este hilo conductor nos va a llevar a resolver el conflicto del presente. En esta situación, esta muchacha, y es muy interesante porque esta muchacha en el momento ella no entendía, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer este estudio hacia el árbol, ella recuerda eso, y ahí es donde yo les digo, no es que lo recordé de casualidad, es que su inconsciente permitió que esa información saliera hoy para que usted la trascienda. Exacto. Porque ajá, dime. La información ahí está. A veces sale, a veces no nos permite que salga, pero siempre está. Entonces, precisamente es eso, para lograr el bienestar emocional, es hacer consciente lo que está inconsciente y que lo traemos al presente. Correcto. O por agradar a nuestro clan, por pertenecer, porque es un sentido de pertenecer. O sea, ¿quién va a querer que lo excluyan de la familia? Conscientemente nadie va a querer que la familia lo excluya. No. Mire que desde sistemas, el inconsciente colectivo, el inconsciente religioso, uno, bueno, en la religión que yo me crié, que me inculcaron siendo niña, uno tenía que portarse muy bien porque igual lo echaran de la iglesia. O sea, la exclusión es algo muy fuerte. Sí. Entonces, a nivel familiar, por eso es que somos tan leales en estas herencias o memorias familiares. Sí, Eugenia, súper interesante todos estos temas. Por ejemplo, desde constelaciones también decimos que y te va dando la información va a ir llegando, pero no llega toda de como de un solo golpe, no, es un proceso. Y entonces como que se siente como que un día, como estabas hablando, que hace poco te diste cuenta de algo, lo de el papá de tu hijo, la información va llegando progresivamente. Sí. Y entonces lo que estaba en el inconsciente se va haciendo consciente. O sea, ¿qué es hacerse? Hay gente que no entiende, ¿y qué es, me hago consciente? Es darte cuenta. Es darte cuenta. Es sorprenderte de la información. Wow, un día desperté y caí en cuenta de una cosa diferente que no me había dado cuenta ni el día anterior ni la semana anterior. Entonces, es como que la información te va llegando. A ver, Eugenia, muchas personas creen que tienen estas lealtades o tienen estas situaciones debido a conflicto y las ven como si fuera un castigo y no como una oportunidad. Nosotras que estamos en este camino, sabemos que son oportunidades de cambiar, de traspasar, de evolucionar. Ahora, ¿cómo podemos dejar de verlo como un castigo? Ok, primero, bueno, es levantándonos de esa posición o esa silla de víctima donde muchos años vive uno sentado, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a hablar de mi historia personal. Durante, no sé, casi 30 años viví sentada en una silla de víctima donde yo decía, mira, salud, Ana. Dicen, gracias. Sí. Yo viví muchísimos años sentada en esa silla de víctima donde yo decía, es que yo no pude estudiar porque tuve que ver a mis hermanos, es que yo no pude hacer esto porque trabajo desde los tantos años, es que yo no pude estudiar porque es que no, ¿verdad? Responsabilizando a mi papá, a mi mamá, a mi entorno, a mi país, a todo el mundo. La culpa al otro. Ajá. Resulta que, entonces, ¿cómo podemos ver? Porque hoy en día yo digo, Dios, gracias, y no me canso de agradecer todo lo que viví siendo niña. Incluso, a veces hay personas que no comprenden decir, ¿cómo usted va a decir que gracias a la pobreza, o que gracias a la carencia, o que gracias a
los abusos en los niños, las agresiones, o sea, sí son temas fuertes, Sí. pero cuando uno logra verlos como oportunidades, te potencian, te van a potenciar a descubrir eso para lo que mi alma pactó venir a vivir esta experiencia humana. Porque también vivimos en una sociedad que aún hoy en día, gracias a Dios, hay herramientas que nos van abriendo este campo de posibilidades, pero nosotros siempre hemos creído que vinimos a este mundo a vivir lo que nos tocó. Y no, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay historia familiar, okay, está toda esta historia, todas estas memorias, y nosotros vamos por la vida repitiendo, siendo leales, reforzando la historia, trascendiéndola, heredándola a nuestra descendencia. Entonces es cuando nunca logramos hacer consciente toda esta información, decimos, ay no, es que el destino mío era ese. Como aquí en Costa Rica hay un dicho, no, el que nace para maceta, el corredor no pasa. Ese es mi destino, ese fue mi destino, eso fue lo que me tocó. Eso es pasar por esta vida sin experimentar un cambio de conciencia. ¿Qué pasa? Ahora hace un rato antes de conectarnos, estaba reflexionando en este tema y me llegó a la mente una persona que es un cantante famoso. Y yo decía, qué interesante como desde esta mirada amorosa, no de juicio, empezamos a observar el comportamiento de algunas personas. Y yo decía, esta persona ya tiene 50 y resto de años, no se ha estabilizado en una relación de pareja, mujeres, hijos diferentes. Y yo decía, qué interesante, porque conociendo su historia, hay un conflicto muy fuerte de separación con mamá cuando él era adolescente. En el proceso de la adolescencia, que es donde se da la individuación del ser humano, él lo separan de la mamá desaparece, nunca él sabe de la existencia de mamá, y entonces eso, si esta persona lograra darse cuenta que todo eso que está viviendo es una oportunidad para trascender lo que él cree mal, lo que le sucedió por la historia de su mamá, de su papá, y lejos de juzgar y llenarse de enojo, de rencor hacia papá y de dolor o anhelo de volver a saber de la mamá, yo creo que esta persona se podría dar cuenta de que fue la oportunidad más grande que la vida le dio en esta experiencia para trascender eso. Lo que pasa es que ahí es lo mismo, cuando no logramos ver eso, puede ser que la persona fallezca, se desencarne de este plano físico y no hizo conciencia, pues le tocará en otra vida hacer esa conciencia. Le tocará experimentar porque la información ahí va a seguir, o más doloroso, digo yo, ¿verdad? Se la heredamos a nuestros hijos, entonces nuestros hijos que van a repetir el mismo patrón. Correcto. Pero que a mí me ha ayudado muchísimo meterme mucho, como dicen en este tema, las lealtades familiares con la bioneuroemoción. De hecho, yo casi siempre trabajo los acompañamientos, las sesiones con el transgeneracional de la persona, porque es donde más vamos a sacar. Entonces, es lograr ir a esa información. Esa es exactamente la raíz de todo. Exactamente. Hay cosas que tal vez es una creencia, un pensamiento, todo es diferente. Sin embargo, casi siempre llegamos al transgeneracional, a la parte gestacional, a toda esta información. Pero yo digo, es ver esa oportunidad que la vida le está dando. Y yo les digo, si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos, por sus hijas. ¿Qué le estoy heredando yo a mis hijos en este momento? ¿Qué pasa, por ejemplo? Se me viene a la mente una abuelita que fue muy sumisa y siempre estuvo ahí bajo la sumisión del hombre que la agredía. Por supuesto que las hijas, hay dos opciones, la que va a heredar la misma lealtad o la que dice, no, yo ni loca me caso. Correcto. Porque, y lo dicen, obviamente son cosas inconscientes, ¿verdad? Lo va a decir, no, yo ni loca me caso porque yo no voy a sufrir lo que sufrió mi mamá. La que toma la lealtad de sumisión y ser sumisa, entonces probablemente va a tener un esposo que se parece muy a papá y ahí es donde vienen y dicen, es que el papá fue alcohólico, el esposo es alcohólico y qué raro que se case con una persona si ya conocía la historia del papá, todo esto, ¿verdad? Que hacemos juicio a veces. Y entonces es muy interesante porque uno dice, no, es que está siendo leal a mamá. Incluso estas lealtades a veces es para que mamá me acepte, para que mamá me reconozca, para que mamá me quiera, porque necesito tanto el amor de mi mamá que voy a ser leal ciegamente a ella. Y hay dos opciones, esta mujer toma esa lealtad, sumisa, ¿y qué hereda la hija? Ser sumisa también.
cállese para que evite problemas, no diga nada, es mejor evitar todas estas situaciones que vemos muy comúnmente en las mujeres, en nosotros las mujeres, ¿verdad? O, ¿qué pasa con la que toma la polaridad contraria o la lealtad contraria? No, yo no voy a ser como mamá, pero entonces me hago como papá, entonces vivo un desorden a nivel de parejas, porque entonces mi lealtad va a ser hacia papá. Es muy interesante, de verdad, que esto es como coger la piecita de esa información de la historia familiar e irla acomodando en nuestro presente. ¿Para qué? Para poder empezar a ordenar este rompecabezas que está desordenado, porque yo les digo, esto es un rompecabezas, la vida es un rompecabezas. Bueno, traigamos piecitas, mira, esta información encaja aquí, por eso yo me comporto así en el presente. Y ahí te quita algo que tenemos muy comúnmente los seres humanos de estar juzgando. Cuando empezamos a ver todo esto, ya no juzgamos a los demás, ya entendemos que las personas se comportan, porque tal vez están en una lealtad invisible. Correcto. Y yo sé, y a mí hay clientes o personas con las que yo hablo que me dicen, ¿cómo usted va a justificar eso? Yo no lo justifico, pero tampoco lo juzgo, porque yo no viví la historia de esa persona. Correcto. Incluso un asesinato, incluso una violación. Además, también yo voy a ver en el mundo lo que hay dentro de mí. Y yo a veces cuando a las personas les cuesta un poquito abrirse a estos procesos, por ejemplo, hablar de mamá. A veces hablar de mamá no es fácil, No. porque la sociedad nos ha enseñado que mamá es la representación de algo muy grande, y es, de hecho, de mamá eso, ¿verdad? Porque es la energía más fuerte. Lo que pasa es que la vemos, yo digo, la idealizamos, pero debajo de eso tenemos mucho resentimiento. Entonces, una vez yo a alguien le decía, es como una relación amor-odio, te amo pero te odio, te amo pero no entiendo por qué me hiciste esto, te amo porque eres mi mamá y todo, porque es que es un amor, imagínate el vínculo tan fuerte madre-hijo, ¿verdad? Madre-hija. Pero a veces, como tenemos estos programas mentales, estas herencias, no entendemos lo que ellos vivieron. Una forma para mí de poder ver las oportunidades en estas lealtades ha sido irme, si no tengo la información, a imaginar cómo pudo haber sido la vida de mi mamá o de mi papá. Porque ellos casi nunca van a hablar. Nosotros los papás a los hijos no les hablamos de nuestros sufrimientos, de nuestros secretos. No. Y ahí es donde heredamos la información. Lo que pasa es que ellos todo lo perciben y lo sienten. Y si no, se lo heredamos a nivel de la epigenética. Entonces, yo un día decía, claro, a mí mi mamá nunca me ha contado secretos de su familia, ni sufrimientos, ni nada. Pero basta con echar una mirada amorosa en su comportamiento para entender que tal vez fue más dura, más difícil que la mía. Eso te permite esa conciencia, empatizar, entender que ni papá ni mamá fueron ni malos ni buenos, simple y sencillamente ellos heredaron también mucha información, ellos también tomaron una lealtad, pero que si yo hoy estoy aquí sentada conversando con Erika, con las personas que nos están escuchando y los que nos van a escuchar posteriormente, es porque yo tuve la oportunidad de cambiar todo eso y de verlo como una bendición en mi familia y en las personas que están en mi entorno. Ahí es donde ves todo esto que creemos que fue malo como una bendición. Y yo digo, gracias Dios por todos los castigos que recibí, los fajazos que recibí, todo lo que viví, que antes creía que pobrecita Eugenia, todo lo que le exigieron y todo. No, yo digo, eso era necesario, porque si no, yo no podría hacer lo que estoy haciendo, no podría compartir. Correcto. Y ni siquiera podría acompañar a una persona en una sesión si yo no he pasado por ahí. Correcto, es verdad. Ya nosotros hemos pasado por un camino y por eso estamos aquí, podemos hablar de ello. De lo contrario, no podríamos. Es salir de ese rol de víctima que debilita, ¿verdad? Y que nos condena a repetir la historia. Cuando estamos en ese rol de víctima, en ese culpar por culpa del otro, y enjuiciamos y criticamos, ya ahí nos estamos condenando a repetir historias, ¿verdad? Lo logra, es ese equilibrio, ¿verdad? Lograr ese balance. Y ese balance tiene que ver un poco, bueno, con ser neutrales, con no es ni bueno ni malo.
No es ni bueno ni malo, solo sucedió como tuvo que suceder, lo aceptamos, lo apreciamos porque gracias a esa historia hoy somos lo que somos, ¿verdad? De otra manera, no seríamos, no estaríamos, ¿verdad? Y no estaríamos aquí, no estaríamos en el lugar donde estamos. Entonces, para terminar, Eugenia, ¿cómo podemos convertir eso malo en oro? Eso, empezando por, como decías ahorita, ¿verdad? Quitarle la interpretación o el juicio de que fue malo. Uh-huh. Simple y sencillamente, vivimos en una sociedad donde se guardan muchos secretos, especialmente hoy en día yo siento que con este despertar, con este cambio de dimensión, las cosas son diferentes. Nuestras generaciones actuales, los jóvenes hoy en día tienen otra mentalidad, pero especialmente hace, no sé, unos 80 años, 90 años, las familias guardaban muchos secretos. Muchos. Y la vergüenza es lo que hace que nos callemos. Uh-huh. Qué vergüenza decir que yo fui abusada cuando era niña. Incluso el abuso no, porque también uno oye la palabra abuso y ya piensa lo peor. No, abuso es hasta una mala mirada. Claro. Incluso yo he tenido clientas que viven cargando un dolor por un abuso y al final tal vez fue una mala interpretación que ellas hicieron de una situación y no fue un real abuso. Lo que pasa es que también, ¿qué sucede? Los papás a veces o mamás, ¿verdad? Desde nuestro amor inconsciente o ciego a los hijos o a las hijas les decimos, no deje que nadie se le acerque, no deje que ningún hombre la vuelva a ver feo, no, cuídese sus... O sea, le metemos tanto miedo a las niñas que claro, cualquier acercamiento diferente, aunque no digo que no exista, sí se da claro el abuso, pero a veces es más bien una mala interpretación. Y cuando no es una mala interpretación y también se dio un abuso, si la persona de verdad está dispuesta a ver esto malo y convertirlo en oro, se va a dar cuenta, y es algo que cuesta mucho entender, y yo sé que donde lo diga a muchas personas les ha costado, de hecho a mí al principio me costó, y con compañeras de estudio, cuando usted logra ver esa posibilidad y decir gracias, porque de alguna forma yo acepté ponerme en este lugar para recibir este abuso, para recibir este castigo, para recibir este abandono, para hoy convertirlo en oro y sanarlo para mi generación y bañarlo en amor, más que en oro yo diría en amor, en ese, bueno, el oro es dorado, el sol es dorado, o sea, el oro, ¿verdad? Es en este amor de entender que no somos solo un cuerpo, no somos solo una mente, somos mucho más que eso, y nos han enseñado, sí, el cuerpo y cuidarnos y la mente, pero el alma, el espíritu, sí sabe lo que pactó para venir a este mundo, sí sabe qué eligió, qué lealtades eligió tomar y representar. ¿Para qué? Para que nos demos la oportunidad de sanarlas y trascenderlas. Entonces, yo digo, todo esto que creemos malo que nos pudo haber sucedido en la infancia, si hacemos una constelación, hacemos un acompañamiento en bioneuroemoción, vamos a poder ver esa situación con otra mirada, y es esta mirada sistémica que hablan las constelaciones, que habla la bioneuroemoción, es una mirada de amor. Y incluso, te voy a decir, en mi experiencia, sentirme satisfecha, sentirme feliz que mi clan me eligió a mí para que yo los ayudara a trascender esto, porque ninguna de las otras pudo. Hace unos días hice una meditación muy linda porque yo también, yo todos estos ejercicios los hago todas las mañanas y cuando tengo espacios de tiempo libre, me encanta reflexionar en eso. Y entonces hace unos días hice una meditación muy linda, guiada, porque yo también tengo mi coach y mis mentoras, ¿verdad? Que me ayudan porque la verdad que todos necesitamos uno del otro. Y hicimos una meditación tan linda donde incluso yo entendí para qué yo viví historias de niña y sentía donde llegaban todas mis ancestras a agradecerme porque ellas estaban liberando de eso y liberamos a la descendencia, liberamos a las sobrinas que vengan porque era una situación, en el caso de la energía femenina, estábamos trabajando. Entonces, se siente uno tan bien y claro que usted eso que creyó malo lo convierte en oro porque dice gracias, porque gracias a todo eso hoy puedo ayudarlas a ellas a evolucionar también.
Y obviamente, si vas por la vida en ese amor, en ese oro, vas a ir, ¿qué vas a dar? Amor. Ya deja uno de andar enojado con el mundo, enojado con la vida, peleando, apretando el pito al primero que se le atraviese, pegando 4 gritos, reaccionando a En la el primera con corre-corre, todo. en automático, Exactamente, en reaccionando en vez de automático. responder. Exacto, sí. Exactamente, entonces un día yo dije, bueno, estos procesos a mi vida llegaron de la forma más inusual. Si vos me hubieras preguntado hace 5 años, no más, tal vez unos 7 años, si yo sabía que iba a estar haciendo esto, me hubiera dicho, no, jamás. O sea, ni siquiera sabía que existía la bioneuroemoción, con solo decirte, ¿verdad? Menos las constelaciones y menos el coaching. Exactamente. Y Entonces, fíjate, cuando yo me vi en estos procesos, que fue tan curioso, porque fue por un mensaje que me enviaron de de Alejandra Llamas, que fue mi primera mentora del coaching ontológico. Yo no entendía, pero sí sentía mi alma mucha alegría. Y hoy puedo decir, sí, ya ahora sí entiendo lo que pasó hace 7 años, 5 años, de ahí para acá. O sea, es correcto, otra versión de Eugenia. Uh-huh. sí. Y fíjate que te quería comentar eh, que hay víctimas y perpetradores, o víctimas y victimarios. Pero un victimario, para llegar a victimario, tuvo que ser víctima. Me explico. Entonces, Por supuesto. si lo Exacto. vemos desde ese punto de vista, hay un video por ahí que se llama, que se los recomiendo que lo vean, se llama El sándwich de Mariana, para que vean de dónde viene el bullying. Es un cortometraje, dura poquito, en 10 minutos lo pueden ver, se llama El sándwich de Mariana. Entonces, es una niña que sufre de bullying. Y entonces, pero se ve el trasfondo, qué sucede en la familia, en el núcleo familiar de la muchacha que le hace bullying a la otra, de la victimaria, de la perpetradora. Resulta que le Uh-huh. sucede lo mismo que ella le hace a la otra Claro. chica. Entonces, es súper Uh-huh. interesante, se los recomiendo. Entonces, el tema es que entonces criticamos, juzgamos, ¿verdad? Exactamente. Etiquetamos, que etiquetamos muy fácilmente y entonces, pero entonces no vemos la otra parte, que ha sufrido esa niña o esa persona que hoy en día juega el rol. Fíjate que esta persona juega los dos roles, es víctima y es victimaria. ¿Okay? Uh-huh. Y otro tema importante, Eugenia, que quería tocar contigo antes de terminar, que los mandatos o no sé si que a veces como... Entonces, fíjate que yo hace poco, Sí. bueno, hace 2, 3 años, como 3 años, menos, 2 años, me quité la etiqueta de soy tímida. Si yo no estuviera aquí, Sí. Sí. ni me estuvieran viendo en Instagram, menos, ni haciendo historias, ni haciendo live, nada de eso. Nada de eso. Uh-huh. Pero Uh-huh. yo lo transformé y lo transformé en oro, lo transformé en una oportunidad, porque Sí. yo me quité esa etiqueta Sí. y ese mandato desde mi infancia. No sé si me quieres comentar algo de eso. Esto de los mandatos es muy interesante porque muchas veces tomamos una lealtad Uh -huh. inconscientemente, pero otras veces nuestros papás, desde este estado inconsciente, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, yo he escuchado clientes que les cuesta desapegarse de su núcleo familiar para hacer su vida, porque papá chiquitito siempre le decía, usted es el hombre de la casa, si yo no estoy, usted tiene que ver por su mamá. Ah, Estos sí. hombres Mandato. reemplazan a papá y son los esposos inconscientemente de mamá De y por mamá. eso no pueden por eso no pueden hacer su vida, porque Mandato. entonces a la pareja la ven como la otra, Uh porque -huh. mamá es la primera. Y estas cosas a veces de verdad, a veces hasta son de broma,
le decimos a nuestros hijos, ah, no, es que usted va a ser como su abuelo, o usted va a ser como su tía, ah, no, es que usted es un chichoso como su tía, ah, no, es que usted es tal cosa, esas cositas son, yo digo que son como switch que activan la información que ya está en el inconsciente. Y claro que entonces se despierta esa lealtad. Ojo, no se Y ahí hace es con donde es mala importante de intención. verdad observarnos un poquito. Ujú. Ajá. O No. sea, observar un poquito el lenguaje que usamos a la hora de comunicarnos con nuestros hijos. Yo Ujú. creo que nadie nace aprendido. Por ejemplo, eso que decías ahora, yo lo viví muy marcado. Yo me comportaba con mi hijo como mi papá se comportó conmigo. Entonces, Ujú. mucha gente decía, ay, no, es que su papá, que era tan bravo y que los castigaba y que, ok. Pero un día yo dije, cuando ya yo empecé a entender esto, yo dije, qué interesante, yo a mi abuelo lo amaba y mi abuelo para mí representaba porque era súper chineador conmigo. Hasta que un día entendí, yo dije, para que mi papá sea castigador, mi abuelo tuvo que haber sido castigador con él. Claro, como no fue a mí la que me castigó, yo a él lo veía como todo. Pero entonces un día entendí eso que acababas de decir. Entonces le pregunté, empecé a buscar información, a curiosear, ¿para qué? Para poder trascender esto. Y sí, así como mi papá me castigaba a mí, el papá de él lo castigó a él y más severo. O sea, cosas. Entonces es lo mismo, siempre es una cadena de lealtad y de agradar. O sea, si a mí me hacen, yo hago. En este caso, digamos, de los mandatos, ¿verdad? De entender el bullying. Un niño que hace bullying no lo hace porque quiere, lo hace porque lo está recibiendo en su entorno familiar y los papás nos cuesta mucho aceptar y decir, sí, yo, por ejemplo, como para cerrarte, yo, cuando mi hijo empezó en la edad de la adolescencia, cuando él empezó, como en los 12 años, 11 años, fue que yo empecé en estos cambios, en estos procesos para mí, y a meterme en esto, a certificarme en la bioneuroemoción y todo. Empieza a pasar la adolescencia de él, él ahorita va a cumplir 17 años, y a mí la gente a veces me pregunta, ay, ¿cómo le ha ido con aborrecencia? Vea la etiqueta, ¿verdad? La aborrecencia. Ya, ya Entonces yo les identifico. digo, sí, entonces yo le digo, no, la adolescencia. Sí, ¿cómo le ha ido? No, súper bien. Entonces, un día me decía una señora, ¿pero qué hizo? ¿Cómo? ¿Lo llevó a algún psicólogo? ¿Lo llevó a algún lugar, a algún psiquiatra? Porque una amiga estaba llevando a Un la hija de ella al exorcista. psiquiatra. Ajá, entonces yo le dije, pues a él no lo llevé a ningún lado, pero yo sí tengo más de 5 años de estarme haciendo Correcto. sesiones, de que me hagan sesiones, de que trabaje mi inconsciente, de romper lealtades, de romper esquemas. ¿Y saben qué? Yo les digo, de ser una mamá oveja negra. Voy a ser diferente a lo que fueron mis ancestras. Desde una mirada amorosa, pero ya no voy a hacer lo mismo. Correcto. Entonces yo les digo, es que él no tuvo que hacer cambios, pero que es increíble como a los padres nos cuesta aceptar que cuando un niño tiene síntomas de enfermedad, cuando un niño tiene conflictos o un adolescente, somos papá o mamá los que estamos llenos de conflictos, pero nosotros no, ¿verdad? Es más fácil responsabilizar al otro y los empezamos a llenar de medicamentos, de pastillas y de eso. Entonces O ahí de es donde etiquetas. esta mirada amorosa nos permite ser humildes y decir, bueno, voy a empezar por mí y voy a verlo reflejado en mi entorno. Yo a mi hijo hasta el día de hoy no lo he tenido que llevar. Y hablo y me siento, a veces me echo, como dicen, maratones con él, de hablar de estos temas, de incluso de tener la humildad de decirle, mi amor, perdóneme, porque yo sé que yo hice las cosas como me enseñaron, pero siempre mi intención fue desde el amor, desde que te amo. Ahora me doy cuenta que las puedo hacer diferentes. Es un simple acto de humildad, de reconocer, de integrar y de sanarlo en él, Correcto. porque él iba a repetir el mismo patrón indudablemente, ¿verdad? La misma lealtad de ser castigador. Correcto. Entonces eso es muy interesante, no hacer juicio, porque detrás de una víctima hay una lealtad y detrás Ujú. de un victimario hay una historia muy fuerte de Hay una dolor. historia O muy sea, fuerte. uh-huh, Sí. Para terminar, sí, Eugenia, que ya mi definitivamente. esposo me viene a buscar. Sí, Este, fíjese, para las personas que estén acá, muchísimas gracias por estar aquí. Si se están incorporando ahorita, pueden ver luego en live. Yo lo voy a colgar en el feed. Eh, Fíjense, para terminar, un ejercicio que a mí me ha funcionado. Yo hablo por lo que me funciona, ¿verdad? sí, Entonces, y que he obtenido resultados. ¿Desde dónde estoy mirando la situación? Y estoy hablando de, cuando hablo de situación, cualquier situación. ¿Desde el amor o desde el miedo? Entonces,
hablando con temas de madres con los hijos, a veces le hablamos y les decimos, pero es desde nuestro miedo Claro, que a ellos no les pase esto, que no les pase lo otro, que no venga alguien y abuse, ¿entiendes? Que no le hagan bull. Entonces, hay que mirar la sí. situación entonces, pero es ubicarnos, porque el tema es darnos cuenta. Ok, le acabo de decir esto a mi hijo. ¿Qué palabras usé? ¿Qué expresión corporal usé? Ok, revisar dentro de nosotras y ver, ¿lo hice desde el amor o desde el miedo? Cuestionarnos, Sí. hacernos esa pregunta. Y obviamente vamos a identificar si lo hicimos desde el amor o desde el miedo. Y ahí empezamos a Ujú. darnos cuenta. Y muchas veces nos damos cuenta que es desde el miedo a que pasen lo que nosotras pasamos. Correcto. Entonces, es mejor ir y trabajar nosotras, cambiar la interpretación errónea que tenemos de eso que pasamos Ujú. y no cargarles, como dicen a ellos, la información. Y no Porque al pasarle final, en esa mi carga. caso, Ujú. ajá, yo en mi caso descubrí que era eso. Yo no quería que mi hijo sufriera lo que yo sufrí. Yo no quería que mi hijo viviera lo que yo viví. Entonces no estaba entendiendo que al final le estaba heredando lo mismo. Cuando yo soy consciente, ahora yo digo, bueno, le doy esa libertad a él, le doy su espacio de que él viva su vida, no la mía, porque la palabra sumisión, así lo dices, vivir su misión, la misión de la otra persona. Ujú. Entonces yo no quiero que mi hijo viva vuelto hacia mí, mirándome a mí, haciendo todo por complacer a mamá. No, yo quiero que él viva su vida y que él Su sea feliz destino. por él mismo. Ujú. Pero Ujú. para eso voy hacia adentro, indago en mí, libero, gestiono los miedos. ¿Qué hace el miedo? No me permite ver el futuro, no me permite ir hacia el futuro, me va a limitar y me va a devolver. Correcto. Entonces es eso, es dar una mirada más amorosa a toda la historia que hemos vivido. Sí, sí. Y bueno, las que están aquí, quiero invitarlas que voy a tener un taller este próximo 10 de agosto. Pueden buscar toda la información. El taller se llama El poder de creer en ti y alcanzar el éxito. Porque, bueno, nosotras mismas hemos comprobado que si no crees en ti, no confías en ti, es difícil salir adelante, ¿verdad? Es difícil lograr resultados. En este taller vamos a trabajar todo esto que estamos hablando acá, vamos a trabajar miedos, ¿verdad? Esos miedos que nos limitan o esos pensamientos erróneos, como dice Eugenia, esas creencias que están ahí, ey, y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? No. Entonces vamos a trabajar eso en el taller, van a ser 3 sesiones, 3 semanas, porque para que sea un proceso bien completo, efectivo y estamos en preventa a un super precio. Así que pueden buscar información en mi Instagram, ahí van a encontrar todo, me mandan un mensajito. Y bueno, y Eugenia también tiene sus sesiones de bioneuroemoción. Sí, a mí también, igual me pueden contactar, pueden ir a mi perfil en Instagram, ahí está mi Linktree, donde hay guías gratuitas, descargables, para que vayan teniendo más información. Estoy terminando una que precisamente habla de vidas de infancia, que muchas veces vienen de estas lealtades, ¿verdad? Pueden agendar una llamada de descubrimiento, es una llamada gratuita para que descubran si este proceso les puede generar ese bienestar emocional. Entonces, ahí, igual en mis redes, Facebook, Instagram, YouTube, generalmente estos conversatorios que hacemos, yo los subo en las 3 redes para que más personas tengan acceso a ellos y que los compartan, porque lo Claro, que hoy no resuene con nosotros puede ser que a otra persona le funcione, sí, ¿verdad? exacto. Entonces, pues también ahí invitarlos a que sigan los perfiles de las dos, hay mucha información, mucho contenido. Mucho Y contenido. bueno, Erika, muchísimas gracias por la invitación, como Gracias a siempre. ti, Eugenia, por Un aceptar gusto este y no nos compartir. alcanza el tiempo. No, no nos alcanza y bueno, gracias a las personas que se conectaron y las que no, bueno, lo pueden ver después. Gracias, Eugenia, siempre es muy agradable este compartir, estas conversaciones, de verdad, y aquí hay mucho de qué hablar. Claro, Bueno, encantada, muchísimas gracias. gracias, gracias. No sé si alguien quiere compartir algo, comentar algo para finalizar. Sí.
Igual agradecerles a las personas que están ahí, porque sin ustedes esto no sería posible. O sea, y la idea es de verdad espejear nuestras cosas Ujú. para que a todo el mundo le funcione. O sea, yo sé que mi historia hoy resuena con muchas personas, la de Erika también. ¿Por qué? Porque desde la conciencia de unidad somos uno solo. Correcto. Y venimos desde el mismo origen y el mismo creador, lo llames como lo llames, es el mismo origen. Entonces, todo nos va a beneficiar a todos. A todos. Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, Buenas chao. noches. Chao.